Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Consejos prácticos para una instalación eléctrica segura en casa, la cual será expuesta por la ingeniera María del Carmen Martínez Camacho. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas y respuestas acerca del tema, por lo que les pedimos, por favor, coloquen su nombre para poder atenderlas adecuadamente. Adicionalmente, les pedimos de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final en una liga en la sección de preguntas o a través de un código QR que estará en una lámina al final. Sin más que agregar, cedo la palabra a la ingeniera Mari Carmen Martínez. Adelante, Mari. Muchas gracias, Irra. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta plática técnica y sin más vamos a empezar. Como una parte de introducción es muy importante que nosotros sepamos que existe una norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, la cual desde luego es de uso, o más bien de seguimiento obligatorio, y cuyo principal objetivo de esta norma, desde luego, es que las instalaciones eléctricas que se empleen para conducir la energía eléctrica y para que esta misma se ocupe, tienen que darle seguridad al usuario para evitar justamente que sufran de descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes. Y en este mismo tenor, precisamente, y en la misma norma, en el artículo 110.2 de la misma, nos habla acerca de que los productos que nosotros empleemos para llevar a cabo estas instalaciones eléctricas tienen que estar alineados con normas oficiales mexicanas, desde luego de fabricantes, o normas mexicanas, y en su defecto, pues contar con alguna especificación internacional que desde luego nos dé garantía de la calidad de estos productos. Por otro lado, sabemos que desde el 2014 está la ley de la industria eléctrica, la cual en su artículo 40 nos habla acerca de que corresponde al usuario final realizar a su costa y bajo su responsabilidad las obras que tengan que ver desde luego para el uso de la energía eléctrica, y estas mismas tienen que cumplir con las normas oficiales y dar los requerimientos de seguridad, desde luego. Muy bien, para que nosotros empecemos a introducirnos un poco más en el tema, es importantísimo que nosotros conozcamos precisamente cuáles son los elementos que conforman nuestra instalación eléctrica, desde el medidor, que es el punto en el cual el CFE entrega el suministro de la energía eléctrica, y hasta las salidas, que es donde nosotros vamos a conectar cada uno de los equipos que vamos a ocupar justamente en nuestra instalación. Bueno, el equipo de acometida está constituido por el propio medidor, la puesta a tierra, la cual se conforma no solamente del electrodo de puesta a tierra, sino también desde luego de un conductor de puesta a tierra, y también el equipo de acometida se conforma con la caja de fusibles o interruptor principal. De ahí tenemos lo que se conoce como circuito alimentador, que es justamente los conductores que permiten llevar a cabo la interconexión entre mi interruptor principal y el centro de carga, y saliendo del centro de carga todos los conductores que me van a permitir llevar a cabo la interconexión de los equipos o salidas que yo voy a tener para mi instalación, es lo que nosotros conocemos como circuitos derivados. Vamos a ir a lo largo de esta plática desglosando algunos aspectos técnicos para que precisamente podamos darle seguridad a nuestra instalación eléctrica. Bueno, vamos a empezar precisamente con CFE, que es quien actualmente a nivel nacional es el proveedor del suministro de la energía eléctrica. Y es importante que nosotros conozcamos que CFE tiene un esquema tarifario vigente que está, aparte de estar vigente, es a lo largo de todo el territorio nacional, y que maneja desde tarifas domésticas que van desde la 1, 1A, 1B, etcétera, hasta la 1F, cada una con características específicas. Aquí están asociadas cada una de estas tarifas. A partir de la 1A y hasta la 1F están justamente asociadas a la temperatura,
media mínima que se tenga en los meses de más calor en las diferentes entidades de nuestro país. Y para cada una también se tiene diferentes costos, desde luego, y si nosotros sobrepasamos el límite permitido por CFE de consumo, entonces nos mandarían a la tarifa DAC. ¿Qué es la tarifa DAC? Bueno, es la doméstica de alto consumo y es la tarifa más alta que cobra CFE. Y esto es justamente para que nosotros podamos ser un poco más, vaya, que le demos un mejor uso justamente al suministro que nos da CFE. Bueno, y en cuanto a la acometida que precisamente corresponde a CFE otorgar al usuario de la instalación eléctrica, tenemos precisamente que la acometida que nos puede dar es una acometida aérea. ¿Esto qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tener aquí ya nuestra preparación previamente solicitada por CFE, el medidor que tiene que estar a 1.80 con respecto del nivel de piso terminado, y justamente la mufa en este caso va a ser aérea, es decir, de los cables que están aquí en el poste, pues se hacen llegar a través de la mufa y bajan al medidor para cada uno de los casos. Aquí vemos varios casos donde justamente se representa lo que es la acometida aérea. Por otro lado, también podrían entregarnos una acometida subterránea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso ellos tienen su ducto bajo el nivel de la banqueta y a través de esto hacen la entrega, de tal forma que la mufa ya no está en la parte superior, sino más bien en la parte inferior del medidor. De todas maneras, el medidor tiene que estar colocado a 1.80 metros. Muy bien, otra parte que es fundamental para nuestra instalación eléctrica es justamente que cuente con un sistema de puesta a tierra. Hace un momento comentábamos que el sistema de puesta a tierra, se conforma de lo que es la varilla de puesta a tierra más el conductor que tiene que ir, en este caso, hacia el medidor. Y bueno, una vez pasando por el medidor, también tenemos que cerciorarnos que ese conductor siga hacia los demás circuitos que conforman nuestra instalación eléctrica, precisamente para que en caso de una falla a tierra tengan un camino de retorno seguro para esas corrientes parásitas o corrientes de falla que se podrían dar cuando se presenta un cortocircuito, una sobrecarga, corrientes estáticas, etc. Entonces lo que estamos viendo es que la puesta a tierra está directamente al medidor. La norma nos permite que en caso de que nuestra casa ya contara con el servicio eléctrico y que no se hubiera previsto de esta varilla, bueno, no hay ningún problema, lo podemos poner justamente en el interruptor principal. Y aquí también importante destacar que el neutro y la tierra del sistema se tienen que unir. ¿Para qué los unimos o cuál es el fin de que hagamos esto? Es para que justamente nuestras protecciones nos den un feedback en caso, o reciban más bien un feedback en caso de que haya alguna falla. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si hay una falla a tierra, indistintamente que sea un cortocircuito, se activan las protecciones y eso le da seguridad, cortan de tajo la falla que esté pasando en ese momento. Y desde luego es importante para nosotros porque hay que recordar que cada vez que pasa corriente a través de un conductor eléctrico, sabemos que si esta corriente aumenta, de la mano con ella se va la temperatura. Y eso obviamente lo queremos tener controlado. Bueno, hablando un poquito de las protecciones, justamente tenemos aquí lo que es el interruptor de seguridad. Regularmente se pone uno que es a base de cuchillas y con fusibles, pero no necesariamente tiene que ser ese. Es el común. Aquí tenemos su simbología y la forma en la cual se tiene que conectar. Aquí nada más ahondar una cuestión. Si nosotros como usuarios residenciales contratamos un servicio monofásico, lo que CFE nos entrega es un conductor para la fase, un conductor para el neutro, y nosotros dándole congruencia a lo que nos pide CFE, pues lógicamente nos encargamos de colocar el sistema de puesta a tierra, y por eso aquí ya también entra un tercer conductor, que es el hilo
a tierra. También aquí importante destacar que el único conductor que se protege es la fase. Es un error muy común de verdad. Yo creo que en un 90%, si no es que más, de las casas que cuentan con este tipo de protecciones, que también le den protección al neutro. No la necesita, con que tengamos una protección es más que suficiente. Y hablando justamente, o siguiendo con nuestra plática, tenemos los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son básicamente el alma de nuestra instalación eléctrica, y en una forma muy somera podríamos decir que estos están conformados por lo que es el aislamiento y lo que es la parte conductora. Y la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en su artículo 110.5, nos habla de que estos conductores regularmente tienen que ser de cobre, a menos que en esta misma norma se indique algo diferente. Fíjense que la norma que tenemos actualmente es la del 2012, en tránsito la del 2018 por varias cuestiones. Nada más ahí, cuando ustedes tengan el documento, el 18, van a ver que ahí ya nada más, no solamente se contempla cobre, también contemplan aluminio, pero en esta, en la que tenemos vigente hoy en día, o sea, hoy 27 de mayo, deben ser prioritariamente de cobre nuestros conductores, para desde luego darle seguridad a nuestras instalaciones eléctricas. Y hablando justamente de los conductores eléctricos, la oferta de Conumex con respecto a esto, y justamente los cables que se pueden emplear para uso residencial, y no solamente residencial, también puede ser comercial o incluso industrial, siempre y cuando sea en baja tensión, son los Binanel 21 Roche, que tienen características de ser termoplásticos, de soportar el calor, de soportar ambientes húmedos y de tener baja emisión de humos tóxicos, ¿no? Adicionalmente, este tipo de conductores, bueno, aquí vemos que son 600 volts, lo cual nos indica que son de uso para baja tensión. Adicionalmente, y que es muy importante que nosotros chequemos en general cuando vamos a adquirir un conductor eléctrico, es ver cuáles son los beneficios que nos está otorgando, y en este caso están marcados como CTSR. ¿Qué es lo que significa esta marca? Bueno, que en el caso de CT es que estos conductores pueden ser puestos o colocados en charola tipo soporte, y el SR nos indica que pueden estar expuestos directamente a los rayos solares sin que sufra ningún degradamiento el conductor. Bueno, si nosotros nos fijamos cómo está conformada nuestra instalación eléctrica, será importante, por una situación de orden, que los conductores eléctricos se alinearan a lo que conocemos como código de colores, y que es lo que nos indica que precisamente el conductor de neutro tiene que estar con un aislamiento que sea blanco o gris claro, y en el caso de los conductores de tierra pueden ir en verde con franjas amarillas, o también pueden ir desnudos. Lo que nosotros conocemos como conductores de fase, o en el argot como se les suele llamar conductores de vivo, pueden ir en cualquier color que sea diferente a los antes mencionados. Y estos de manera comercial, lo más común es que se encuentren en azul, en rojo o en negro. Muy bien, para que yo pueda darle un buen servicio a lo que voy a conectar, en primera instancia necesito saber cuáles son las cargas que yo voy a tener conectadas, para que haya una empatía entre esta carga y el conductor que yo voy a colocar. Bueno, en este sentido, la tabla 310.15b16 de la norma nos habla acerca de las capacidades de conducción de corriente, o ampacidad, como también se le conoce, de estos conductores eléctricos. ¿Qué es lo que podemos destacar? Bueno, que estas tablas, estos números que nosotros vemos acá, son justamente la corriente máxima que podría estar circulando por el conductor, dependiendo del calibre que éste tenga. Pero nosotros podríamos ver, por ejemplo, para un calibre 14, que nos dice 15, luego 20 y luego 25, y quizás nuestra pregunta sería, bueno, ¿me va a conducir 15 o me va a conducir 20 o 25?
Si nosotros vamos hacia la parte de arriba, vamos a asociar cada uno de esos números con una temperatura de operación del conductor, que son 60, 75 y 90 grados. Aún así, esto quizás no nos hable de mucho. Seguimos con la misma duda, ¿cuál es el conductor que me convendría? Vamos a pensar, por ejemplo, en un horno de microondas que acabo de adquirir porque hice remodelación en la cocina, y para que todo estuviera nuevo, pues le pongo ahí el microondas. Sé por el fabricante que tiene un consumo de 13 amperes, entonces mi pregunta es, ¿qué conductor le tengo que poner? Bueno, pues de primera mano podríamos decir que el calibre 14, pero si ya pensamos en otro equipo como un centro de lavado que tienen más o menos en promedio 16 amperes, ¿a cuál me voy? ¿Al calibre 12 o al 14? En tanto que ambos, en diferentes condiciones de temperatura, lo podrían soportar. Bueno, para esto, en el artículo 110.14c de la norma, nos marca que precisamente para que yo pueda, por diseño, esto es completamente por diseño, tomar en cuenta la columna de 60 grados, estaríamos hablando de para circuitos que tengan hasta una capacidad de 100 amperes. Si mi circuito ya va a superar esos 100 amperes y llega incluso hasta los 800 amperes, me tengo que ir a la columna de 75 grados, y arriba de 800 tendría que tomar la columna de 90 grados. Aquí es importante también apuntar que una instalación residencial, muy difícilmente un solo equipo va a llegar a un consumo tan alto. Ok. Por otro lado, también aquí mencionar que la norma oficial mexicana nos habla de cuál es el calibre mínimo con el cual debemos darle solución a la instalación eléctrica, y esto es bien importante porque, sobre todo si nosotros no... Lo regular es que el usuario no esté a cargo, lógicamente, de la supervisión de las obras de una construcción de una casa, ¿no? Entonces, pues en realidad no sabemos qué fue lo que pusieron. Para esto es importante ahí recordar que el Código Civil obliga a cualquier constructor a darnos un año de garantía por vicios ocultos, de tal forma que estos vicios ocultos, desde luego que aparte de la construcción, drenaje, acabados, etcétera, también tienen que cubrir la parte de la instalación eléctrica. Entonces nosotros ahí también tendremos que hacer un trabajo de checar en qué condiciones nos están entregando, y si no, pues meter garantía por vicios ocultos. Nada más que esto está restringido exclusivamente para la compra-venta de bienes inmuebles que sean nuevos. Cuando ya compramos algo usado, bueno, también importante poner, aparte de saber en qué demarcación va a estar, si está cerca de 1 metro, si está en un lugar exclusivo, etcétera. Bueno, también ver por ahí, aparte de llevar al plomero, quizás, o al ingeniero civil, por ahí también que se acompañe de un electricista, y para que también puedan ver en qué condiciones tenemos la instalación eléctrica. Para que yo pueda entonces ir dándole forma a la selección de mis conductores, aparte de ver la ampacidad, también por ahí tenemos que tomar algunos factores, agrupamiento y temperatura. Eso no lo vamos a ahondar aquí en esta plática. Y otra que es sumamente importante es ver que no tengamos caída de tensión. ¿De qué depende que un circuito tenga caída de tensión? Básicamente del calibre del conductor. Mientras más pequeña sea el área de sección transversal de este conductor, también su resistencia es grande, de tal forma que no nos ayudaría en el tema de caída de tensión. La longitud del circuito y la corriente en el conductor, es decir, que le voy a conectar para, en función de todos estos parámetros, yo poder hacer un cálculo. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí un plano de una casa habitación de 90 metros cuadrados, y de acuerdo a la simbología vemos que aquí en la estancia se tiene el interruptor principal. Después en la cocina colocaron el centro de carga, y de aquí vemos con diferentes colores 3 salidas que corresponden a 3 circuitos diferentes. Uno de ellos visiblemente es el de alumbrado, otro es el que va a ir a comedor y estancia, y uno más para la cocina. Bueno, vamos a ver de qué se trata. A partir de donde empieza el centro de carga es justamente donde salen los conductores que van a conformar los circuitos derivados.
En este caso vamos a hablar nada más de 3 circuitos para no ahondar mucho en el tema. Bueno, ¿qué tenemos? La longitud más grande del circuito 1 es el foco que queda aquí justamente en el comedor. Tendríamos que conocer justamente esta longitud más el calibre del conductor y obviamente la carga. En este caso hablamos de la carga total del circuito. Luego para el circuito 2, aquí en la cocina tenemos un microondas, entonces tendríamos que saber esta longitud. En este caso específico, cuál es el consumo del microondas y qué calibre estamos poniendo para ese caso. Y por último, para la estancia tenemos aquí una pantalla, la misma situación, cuál es la longitud y la carga que va a tener. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Bueno, con una fórmula y ayudada también de tablas, saber la impedancia de mi conductor. Cada uno de estos, es decir, el calibre 14 tiene una impedancia diferente que el 12 y así sucesivamente, ¿no? Nada más es hacer aquí números. Y en cuanto al circuito alimentador, sabemos que este empieza donde tenemos el interruptor principal y termina precisamente donde está el centro de carga. Bueno, para sacar también la caída de tensión de este es exactamente la misma fórmula y sabemos también que la norma nos pide que la suma de la caída del circuito 1 más alimentador no supere el 5%, la caída del alimentador más C2 no supere el 5% y lo mismo para C3 o para el número de circuitos que nosotros tengamos. ¿Y eso qué es lo que nos va a garantizar? Desde luego que todos los equipos que yo voy a tener conectados estén funcionando adecuadamente y tengan una vida útil óptima. También en el tema de conductores eléctricos, aunque ya hablamos un poco atrás de esta plática de los conductores de puesta a tierra, importante también mencionar que el artículo 250 de la norma nos pide que se debe de tener un sistema de puesta a tierra y para lo que nos va a ayudar es justamente para drenar todas las corrientes de falla que pudieran llegarse a presentar. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si nosotros hacemos una buena planeación, un buen diseño, me acato a la norma, etcétera, estamos mermando de una manera importante que pueda existir alguna falla. Pero hay que recordar que los electrodomésticos no tienen de repente palabra de honor y pueden llegar a presentar algún problema. Si fuera el caso, es para eso que ponemos nuestro conductor de puesta a tierra. Visto de otra manera es como cuando yo adquiero el seguro para mi auto. El seguro no me exime de sufrir un accidente, pero en caso de sufrirlo tengo quien me dé cobertura. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa, la diferencia entre tener o no un conductor de puesta a tierra. Aquí tenemos una máquina de dulces, un usuario, y aquí estamos viendo que la alimentación es solamente a base de fase y de neutro. En caso de que aquí dentro de la máquina hubiera alguna falla y el usuario está tocando esta parte y si esta parte fuera metálica, pues lógicamente sufriría el usuario una descarga eléctrica. En el caso de contar con un sistema de puesta a tierra, en el cual nuevamente reiterar, hacemos la unión del neutro con la tierra, la fase solamente protegida. Bueno, esta máquina sigue teniendo la misma falla, todavía no la han arreglado, pero en este caso el usuario queda exento de que es decir, que esta carga, o esta corriente, perdón, de falla, vaya hacia la persona, se regresa al sistema. Bueno, y así como para los conductores activos, es decir, para la fase y el neutro, tenemos una tabla que nos permite hacer la selección de ellos, lo mismo ocurre para los conductores de tierra. La tabla 250-122 de la norma nos van indicando a partir dependiendo de cuál sea la capacidad de mi protección, va a ser el calibre que yo tenga que seleccionar justamente para la puesta a tierra. Bueno, ahorita en el plano que presenté veíamos que existe justamente lo que conocemos como tablero de distribución o centro de carga y dentro de él sabemos que vamos a tener las protecciones particulares de cada uno de los circuitos derivados.
En ese sentido, comentar precisamente que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en el artículo 210.11 de ella, nos habla de cuáles son los circuitos derivados requeridos en unidades de vivienda. Por un lado nos hablan, de que se deben instalar al menos 2 circuitos para aparatos pequeños. Estos circuitos tienen que ser de 20 amperes. También nos habla acerca de que se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes en el caso de contar con lavadora. Y por último también tenemos que tener al menos un circuito derivado de 20 amperes para los cuartos de baño. En todos estos casos estamos hablando de salidas o contactos. Es decir, el alumbrado tiene que tener su propio circuito derivado independiente. Si nosotros vamos haciendo cuentas, al menos aquí ya llevaríamos 5 circuitos: el del alumbrado, 2 de pequeños aparatos, 1 de lavadora, 1 de cuarto de baño. Y si por ahí nosotros estamos pensando en tener justamente o un microondas, o un centro de lavado, o un aire acondicionado, o algún equipo que esté teniendo un consumo de 10 amperes o superior, tendríamos que pensar que ese equipo se vaya por un circuito derivado independiente. Entonces estamos pensando en tener al menos 6 circuitos derivados en casa, para que esto lo podamos tomar en cuenta. Bueno, y también aquí, hablando de las protecciones, tenemos otra vez un esquema eléctrico en el cual nos hacen llegar un suministro que es monofásico. Traemos fase neutro y la tierra. Y de aquí del centro de carga tenemos 3 salidas, uno para cada uno de estos 3 circuitos. Bueno, cada uno de estos 3 circuitos, el C1 tiene una protección de 15 amperes, C2 de 20 y C3 de 15 amperes. En este sentido, también comentar que es muy importante que tomemos en cuenta que en el artículo 210.20 de la norma nos hablan de que estas protecciones solamente las podemos tomar al 80%. Ese 20% que dejamos libre, por llamarlo de alguna manera, es para que nos dé certeza, para que no quedemos al límite y que esto le robe vida útil a nuestra instalación eléctrica, de tal forma que para las protecciones de 15 amperes, en realidad yo lo máximo de diseño que podría tomar en cuenta son 12 amperes. Y en el caso de los de 20, pues serían 16. De tal forma que, por ejemplo, la lavadora, que es la que corresponde con C2, tendría que no superar justamente los 16 amperes para que quede bien protegida con de 20 y tengamos una vida útil superior, tanto para la instalación como para el equipo. Bueno, por otro lado, es importante también que nosotros sepamos cuáles son, digamos, las salidas últimas, que son las que regularmente nosotros sí conocemos, porque es ahí a donde vamos precisamente a conectar todos los equipos de utilización que tengamos. Bueno, vamos a empezar precisamente por estos que son los contactos o receptáculos básicos, y que son los dúplex, o también se les conoce como polarizados. De tal forma que estos son de uso general, y la única protección que nos pueden dar es justamente si nosotros mandamos el sistema de puesta a tierra para ser conectado a este contacto. También importante mencionar que el orificio más pequeño es para conectar ahí la fase, el otro es para conectar el neutro y el semicircular es para la tierra. Bueno, luego tenemos los contactos o receptáculos de tierra aislada o de voltaje regulado. Este tipo de contactos nos van a ayudar cuando nosotros tenemos equipos en casa que trabajan a base de altas frecuencias, como cuáles, como el módem, quizás una computadora, probablemente el Smart TV, si lo conectamos a YouTube, etcétera. Son señales que llegan a través de frecuencias altas. Y en este caso, pues recordar que CFE, si nosotros hicimos un contrato de monofásico, obviamente baja tensión, estamos pensando que nos entreguen 127 volts, más o menos el 10%, y la frecuencia con la cual entregan es 60 Hz. Si nosotros comparamos los 60 Hz a los cuales conecto yo esta parte de acá con los millones de Hz que tienen los equipos que conecto por este lado, pues no me conviene que esas frecuencias se mezclen, de tal forma que debemos de ocupar este tipo de contactos, y para eso es que traen aquí esta placa.
que lo que hacen es lo que se conoce en electromagnetismo como una jaula de Faraday, y una jaula de Faraday en términos muy generales a lo que me ayuda es a separar frecuencias de diferentes magnitudes. Por otro lado, otros contactos que incluso están marcados en la norma de uso obligatorio son estos, los de protección de falla a tierra. Bueno, ¿dónde deben ir? Si yo consulto el artículo 218 de la norma, me va a decir que tienen que ir en cocheras, en bodegas, en lugares que estén a la intemperie, en cocina, en la barra de la cocina, en el baño, donde voy a conectar la lavadora. En forma que general estamos hablando de lugares donde haya humedad y desde luego también en lugares, por ejemplo, las bodegas regularmente no son lugares que nosotros frecuentemos mucho, quizás tengan un montón de cosas, entonces si nosotros apilamos o tenemos ahí estancadas varias cosas, podrían eventualmente generar alguna situación, y si fuera eléctrica, justamente por eso es que ahí se deben de poner este tipo de contactos, los de falla tierra. ¿Cómo los tengo que conectar? Bueno, en el caso de los dúplex y los de protección de falla tierra, vemos que, y ya lo comentábamos hace un momento, que el orificio más pequeño es para conectar la fase, el orificio más grande es para conectar el neutro y el semicircular es para la tierra. Adicionalmente, si la caja de conexión en la cual se va a conectar es de metal, también tiene que quedar aterrizado. En el caso de los contactos que son de tierra aislada, tienen la particularidad de que el conductor de tierra tiene que ser aislado ahí sí, porque justamente este conductor lo que me va a permitir es alargar, por llamarlo así, la jaula de Faraday del contacto, para que en todo el circuito no se le meta ruido. Y por otro lado, también importante que nosotros, aparte de llevar el conductor de tierra aislada, también hay que llevar el conductor para la puesta a tierra, más desde luego fase y neutro para una buena conexión. Como parte de ya de la iluminación que existe actualmente en el mercado, y aquí muy importante recordar que justamente ya tiene 10 años que la Secretaría de Energía saca la NOM 028, en la cual pide que salgan de manufactura y del mercado, es decir, de la comercialización, las lámparas que son incandescentes. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente la ventaja que nos daban era de costo muy bajo, pero digamos ya en cuanto al uso de energía, solamente el 20% de se iba en el alumbrado, el resto se iba en calentamiento. Por eso es que salen del mercado, dándole paso precisamente a las fluorescentes y a las lámparas de LED, que como ventajas que estas nos ofrecen es justamente tener un consumo mucho más bajo. Quizás las lámparas de LED al entrar al mercado hace ya como unos 5 años, pues el precio no era tan competitivo, pero hoy por hoy, aparte de que nos dan una vida útil superior, también los costos ya se han abatido de una manera importante. Bueno, y para poder tener el control de estos del alumbrado, pues lo que recurrentemente se emplea son apagadores sencillos o de 3 vías. Y vamos a ver cómo funcionan. Cuando yo tengo un apagador sencillo es porque estoy pensando desde un solo punto de un pasillo, de un recinto, de una habitación, quizás del foco que dejo fuera de casa, tener control de ellos. ¿Cómo lo voy a conectar? Bueno, a una de las terminales voy a mandar la fase y al otro la fase controlada o comúnmente conocido como regreso. En el caso de los apagadores de 3 vías, estos trabajan por parejas, de tal forma que yo pueda tener control del encendido y apagado de un sistema de alumbrado, justamente siempre y cuando no supere los 10 amperes, desde 2 puntos diferentes. Pueden ser de la misma habitación, del mismo recinto, del mismo pasillo, o incluso pues el nombre justamente de apagador de escalera lo toman porque uno de los usos más comunes de estos está justamente en la escalera. Si yo tengo una casa habitación de 2 pisos o de 2 plantas, sería conveniente tener uno en la planta baja y uno en la planta alta para poder tener el control, tener el alumbrado y que no estén
vaya, que no nos quedemos a oscuras al querer bajar a apagar el alumbrado o tener que subir a oscuras, ¿no? Y nuevamente en este caso recordar que en forma, podríamos decirlo así, uniforme o generalizada, los contactos, independientemente de que sean dúplex o de falla tierra, o incluso de los regulados, tenemos el orificio más pequeño para la fase, el más grande para el neutro y el semicircular para la tierra física, obviamente en este caso sacando de esa generalidad a los regulados. Y hacer mención nada más ahí que el artículo 210b de la norma habla que los fabricantes, de estos elementos tienen la obligación de señalar cuál de las salidas está dispuesta para el neutro y cuál de las salidas está dispuesto para la tierra, de tal forma que vienen, en lo que refiere al neutro, pueden venir señalizados como una N, como una B de blanco, como una W de white, y en el caso de la tierra, pues una G de ground o T. Bueno, por otro lado, los portalámparas también tienen que ir con una conexión especificada por la norma para que nos den seguridad. Al casquillo es a donde debemos hacer llegar el neutro, y al borne central es donde debemos hacer llegar justamente la fase o el regreso, como se le conoce también en el argot. Y esto lo podemos ver en el artículo 210 también, pero en el apartado C. Nuevamente reiterar, todos estos cuestiones que nos marca la norma son siempre encaminadas a darle seguridad a la instalación eléctrica y desde luego a sus usuarios. Bueno, y haciendo un diagrama eléctrico de cómo debieran de conectarse estos equipos, bueno, tenemos la fase que va a llegar aquí y el regreso que llega al borne central. Por otro lado, nuevamente aquí la fase del más pequeño, neutro, y la tierra. En el caso de los apagadores de 3 vías, bueno, si yo mando la fase a uno de mis apagadores, entonces la controlada o el regreso sale del otro. Los dos bornes que me sobran en general para cada uno de mis dos apagadores se conectan entre sí y el neutro va al casquillo, y aquí pues no tenemos cambios. Nada más ya para ir cerrando, justamente puntualizar cuáles son las consecuencias y causas de una mala instalación eléctrica. Si yo no tengo una buena selección del conductor eléctrico, lo que podemos hacer en el corto plazo, por un lado, es que la vida útil no sea tan larga y también estar dañando al conductor, de tal forma que en un plazo quizás no corto, pero sí mediano, pudiéramos correr riesgos como usuarios de esta instalación de una falla o de un cortocircuito. Por otro lado, si quien llevó a cabo la instalación eléctrica hizo una mala conexión tanto en los dispositivos de alumbrado como en contactos, ahí lo que estamos generando son puntos de calentamiento que a la postre también lo que nos provoca es que la vida útil de nuestra instalación sea corta, y desde luego nos ponen también en riesgo de sufrir algún choque eléctrico por una falla tierra o un cortocircuito. Empalmes que estén mal hechos, es decir, a la hora que yo llevo a cabo el ramaleo, como se le conoce en el argot, de mis diferentes circuitos, bueno, ahí tengo que cortar conductores y después volverlos a unir porque se van en diferentes direcciones. Esos empalmes tienen que estar hechos de tal forma que no me estén generando un punto de calentamiento, porque también nuevamente tengo riesgo de una falla tierra o cortocircuito. Ahora bien, si yo no tengo el número, es muy común, sumamente común, no tener el número de circuitos derivados de acuerdo a lo que marca la norma. En primera instancia, porque muchas veces desconocemos, uno, que existe la norma, aunque la primera publicación de esta fue en 1994, y en segundo lugar, pues porque no sabemos que se tiene establecido un número mínimo de circuitos para casas habitación de al menos 60 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regularmente nos los entregan con 2 circuitos y nosotros tenemos cargas diversas que a la larga pueden
efectivamente terminar con la vida útil de mi instalación y adicionalmente, pues, desde luego causar o cortocircuito o falla a tierra. Bueno, si nosotros no tenemos una buena selección de los dispositivos de protección, y aquí nuevamente referirme, no podemos ocupar el 100% de la capacidad que marca el fabricante. Le tenemos que dejar ese 20% de margen de seguridad. ¿Para qué? Pues para que no quede sobrecargado el circuito. Y también porque si nosotros nos vamos por encima de él, lógicamente lo que va a estar ocurriendo es que continuamente se va a estar activando esa protección. Por otro lado, nada más comentarles que en alguna ocasión tuve oportunidad de ir a una casa porque tenían justamente algún problema. Tenían que desconectar, por ejemplo, el refrigerador para que pudieran poner a trabajar el horno de microondas. Y pues ahí la solución era, pues ponle otro circuito adicional para evitar todas estas molestias. Y es que de verdad, cuando algo se nos hace frecuente, pues ya hasta nos acostumbramos, ¿no? Pero eso no significa que esté bien. Bueno, y otra que también suele ser común es que no pongamos el sistema de puesta a tierra. Aquí nada más recordar que la tierra abarca precisamente desde el electrodo que tiene que ir ya sea a pie de nuestro medidor o a pie del interruptor principal, pero no es solamente ponerlo ahí, sino también cerciorarnos que el conductor de tierra llegue a todas las partes metálicas que conforman la instalación y a los contactos. Por último, les voy a poner aquí un video que yo creo que engloba un poco lo que hemos revisado el día de hoy. Se han convertido en la principal causa de incendios en las casas habitación del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los últimos 4 meses, más de 100 viviendas se han quemado, dejando no solo pérdidas materiales, sino incluso humanas. Bueno, desde que empezó la administración llevamos 436 incendios, de los cuales una gran cantidad son de casas habitación. Tenemos aproximadamente 129 de casas habitación, el resto son zacatales y incendios de carros. La mayoría de esos incendios son por cortocircuito, algunos son porque prenden alguna veladora, alguna fogata, y pues bueno, son las causas más probables que se llegan a presentar este tipo de incendios. En el mes de enero se registró el número más alto de incendios en las viviendas, con un total de 44 casos diferentes. Las autoridades alegan que los responsables han sido los mismos dueños de las casas, ya que no toman las medidas de seguridad con los aparatos eléctricos y sus conexiones de luz. Más que todo eso es que hay que estar pendiente de lo que son los cortocircuitos, el no saturar las instalaciones eléctricas, el que tenga sus fusibles. Muchas de las casas que hemos visitado tienen el clásico diablito, que en lugar de ponerle el fusible le ponen un pedazo de fierro, un pedazo de alambre, y de alguna manera pues si llega a haber una alta de corriente pues no se bota, ¿verdad? En algunos pues no prender lo que son las veladoras, no meter lo que son anafres, leña, para evitar lo que son los incendios. Uno de los incendios más lamentables que ocurrieron en esta ciudad fue el 11 de diciembre del año pasado, donde una mujer de 33 años y su hijo de 3 murieron calcinados dentro de su vivienda. Con imágenes de Asael Rubio, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. Bueno, ya para concluir, por primera instancia recordar que la norma oficial mexicana es de carácter obligatorio, por lo cual sería conveniente que nosotros estemos al tanto de que existe y si fuera posible, pues también de contratar personal que esté capacitado y para darnos soluciones adecuadas, o si nosotros somos técnicos, pues igual estar al tanto de que esto existe, ¿no? Por otro lado, también es importantísimo que la selección de los elementos que van a conformar la instalación eléctrica cuenten con algún certificado. Y por último, recordar que la ley de la industria eléctrica obliga al usuario a hacerse cargo
de su instalación eléctrica. Por mi cuenta sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Mari Carmen Martínez por su valiosa exposición. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Y se dará, obviamente, preferencia a aquellas que están identificadas con un... Bueno, la primera pregunta, Mari, te la hace Jorge Martínez. Dice, ¿un cable bimetálico podría ocasionar un cortocircuito y por qué? Sí, muchas gracias. Sí, fíjate que sí sería, a ver, por principio de cuentas, para que yo pueda ocupar un cable bimetálico, tendría que ser a partir del calibre 6 AWG. 6 AWG estamos hablando de arriba, por ahí de 55 amperes, ¿no? Tendrías que tener un equipo de esa capacidad. Si lo tuvieras que poner, no te lo recomendaría porque resulta ser que el cobre y el aluminio, que son los conductores de los cuales está conformado este bimetal, tienen diferentes temperaturas de ruptura. En el caso del aluminio estamos hablando de 660 grados centígrados y en el caso del aluminio estamos hablando de 1080. De tal forma que desde luego el que te da mayor contención es el cobre y es el que se prefiere precisamente para estas instalaciones. Entonces sí habría esa posibilidad porque precisamente en los bimetálicos el aluminio es el que va al centro y nada más tiene una cubierta de cobre, entonces toda la corriente prácticamente está siendo recibida por el aluminio, que tiene ventajas muy parciales, digámoslo así, a comparación del cobre. Entonces sí podría causar un cortocircuito. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Sergio Camacho. Dice así, si tengo un aire acondicionado, ¿qué me recomiendan poner? ¿Una línea con su protección independiente y solicitar que me ponga CFE en un sistema a 220? Sí, regularmente en el mercado los aires acondicionados en forma muy general son precisamente a 220. Existen algunos que son de 127, pero esto depende de la capacidad en BTUs de ellos. Ahora bien, si tú requieres instalar algún equipo cualquiera que sea a 220, con una sola fase no es posible llevar a cabo la conexión. Necesitas tener al menos dos fases. Entonces, precisamente CFE, sabedor de que el territorio mexicano es, tenemos diferentes temperaturas en el Bajío, que en la zona norte, que en Cancún, que en la Ciudad de México, ¿no? Precisamente por eso tiene diferentes tarifas y por otro lado también tiene diferentes servicios. Si tú pruebas, yo estoy segurísima que en los estados que están en las costas y hacia el norte, pero sin problema les tienen que dar ese servicio, porque ahorita que estamos justamente en la época de primavera y no sé si aún la más calurosa del año, pues necesariamente tenemos que subsistir en esas zonas con un aire acondicionado y en su defecto pues con ventiladores, ¿no? Lo cual obviamente aumenta carga a nuestra demanda. Entonces, sabedor CFE de eso, está preparado justamente para dar esos servicios sin ningún problema, y la recomendación desde luego sería, otra vez, si tú tienes un equipo 220, tienes que pedir al menos dos fases, o dependiendo de toda la carga que vas a tener conectada, incluso puedes pedir hasta 3 para que tu instalación trabaje de manera óptima. Perfecto, tenemos otra pregunta más, están saliendo como pan caliente las preguntas. Dice así Pablo Sergio, ¿por qué es importante conocer la norma? Bueno, es importante conocer la norma porque el objetivo de esta es justamente establecer cuáles son los lineamientos para dar seguridad a los usuarios. Independientemente de quién sea un usuario, estamos hablando de vidas humanas y eso siempre es lo que tenemos que preservar. En segunda instancia, desde luego, los bienes materiales de las personas. Por otro lado, ya enmarcado en lo que es la parte jurídica, sabemos que el máximo regidor es la Constitución de los Estados Unidos, de ahí emanan las leyes.
ahí está la ley del servicio eléctrico que nos dice que le corresponde al usuario es bajo su costa y bajo su responsabilidad lo que pase con la instalación eléctrica. En este sentido, desde luego, saber que si llegara a pasar algo que alcance, o sea, si yo llego a tener alguna situación de conato de incendio y este se propaga y quizás alcance a otros vecinos o etcétera, legalmente sí me pueden fincar a mi responsabilidad, a mi usuario de la instalación. Por eso es importante. Y en esa misma ley habla acerca de que estas instalaciones tienen que cumplir con las normas oficiales vigentes. Por eso es importante acercarnos a conocer la norma, Pablo Sergio. Perfecto, tenemos una pregunta más de Mike. Dice la pregunta textualmente: ¿todo el cable que venden en tienda está certificado? Desgraciadamente no. Mira, en México, para que un producto pueda salir al mercado, primero tiene que cumplir con las normas de fabricante. En el caso del Vinanel, pues la 063 y la NMX10. Por otro lado, aparte de cumplir arriba de 70 pruebas que tiene que, de calidad y de conducción y etcétera, adicionalmente tenemos que tener un organismo certificador de tercera mano. Yo, Mari Carmen, puedo decir, soy muy buena para dar clases, pero a lo mejor si tú eres mi alumno me dices, no es cierto, no eres tan bueno. Entonces necesitamos a alguien de tercera, una tercera opinión, por llamarlo así, que nos verifique y nos dé una certificación de que efectivamente estamos cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, lamentablemente hay competencia desleal. No todo lo que vemos en el mercado necesariamente es de buena calidad. Ahora bien, yo como usuario, ¿en qué me tengo que fijar? Sería increíble primero que viéramos que el producto es con Numex, pero si no es el caso, tendríamos que ver que estos fabricantes que ponen en el mercado su producto estén avalados por algún organismo, ANSE regularmente, ¿no? Entonces, si yo veo que tiene una certificación de ANSE, si adicionalmente también tiene una certificación de UL, que es la que dan nuestros vecinos del norte, pues le voy poniendo palomita a estos productos. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta más de Pablo Sergio. Dice: ¿cómo diferencio un contacto normal a uno que es de falla tierra? Ok. Bueno, los contactos que son polarizados o normales son más o menos como los que el que te estoy poniendo ahorita, perdóname, en la pantalla. Y realmente su constitución es muy básica, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros vemos estos que son los de falla tierra, dependiendo también la línea, pero me refiero, hay línea que es básica y una que es de lujo, como la que tenemos del lado derecho, que ya trae ahí esto en color, ¿no? Bueno, este sería un primer indicio, estos botoncitos serían un primer indicio para que yo me dé cuenta si mi contacto, que ya lo tengo instalado en algún lugar de casa, son de falla tierra o no, precisamente por estos botones. Uno es para reset, de tal forma que si llegara a ocurrir una falla, al darle reset, restablece condiciones iniciales, y el de test, que nosotros como usuarios tendríamos que estar, por lo menos cada mes, estarlo aplicando para saber que todo está en orden. Entonces, básicamente sería eso. Muy bien. Nos quedan todavía 5 minutos de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas anónimas y una de ellas está muy buena. Te la voy a leer. Como regla general, estamos solamente leyendo las anónimas porque ocupamos que pongan su nombre para darles mejor atención. Dice una pregunta anónima: ¿la varilla Copperwell se puede colocar en otro punto diferente a la entrada del medidor? Sí, el otro punto, de acuerdo a lo que marca la norma, es justamente que quede debajo del interruptor principal. Esos son los dos puntos en los cuales puede quedar, o en el medidor o en el interruptor de seguridad. Muy bien, tenemos otra pregunta anónima también. Dice: ¿qué sucede si excedo el número de conductores en un poliducto? ¿Qué sucede? Mira, todos los conductores de fase y neutro que nosotros tenemos en una instalación
eventualmente van a generar calor, porque son los conductores que normalmente están conduciendo la energía eléctrica, y al haber una conducción de energía eléctrica asociado a este hay un calentamiento. No es conveniente que en una tubería o en un poliducto tengamos más del 40% de área ocupada por estos conductores. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan tener un espacio para respirar, para que por ahí fluya el aire y no exista un calentamiento dentro de la tubería. Entonces, podemos poner un cierto número, sí, siempre y cuando no excedan el 40% del área de mi poliducto. Perfecto, nos queda todavía tiempo para tal vez una o dos preguntas más. Dice otro anónimo, ¿existe alguna forma de salir de la tarifa DAC cuando ya estamos en ella? Para salir de la tarifa DAC se necesitan, ahí sí es forzoso porque ya es una petición de CFE, 2 años. Son 2 años que nos penalizan si nosotros entramos ahí en tarifa DAC. Pero la buena noticia es la siguiente. Vamos a pensar que yo estoy aquí en la Ciudad de México y la Ciudad de México le corresponde la tarifa 1. ¿Qué es lo que significa la tarifa 1? Que yo tengo hasta 250 kilowatts de consumo máximo por un mes. Si yo me mantengo en esos 250 kilowatts, CFE, o sea, a partir del 251 es cuando CFE ya me dice, no, pues ya te pasaste, entonces ahí te cobro lo que es la tarifa DAC, que anda sobre 4.40 por ahí, ¿no? Es la tarifa más alta que se tiene. Pero si yo en ese tiempo, en los 2 años que forzosamente me tengo que quedar ahí en DAC, hago las previsiones correspondientes para hacer los cambios, para poner un número superior de circuitos derivados, para cambiar a lo mejor los conductores eléctricos, si es que estos ya tienen 40 años o más, etcétera, seguramente voy a lograr estar dentro del estándar que me pide CFE, aunque esté en DAC, pero siempre y cuando no pase esos 200 kilowatts, pues no me lo cobra. Muy bien, tenemos otra pregunta anónima también, dice de la siguiente manera, ¿las reglas de instalación de los equipos de acometida de CFE son iguales en todo el territorio mexicano? Ya tenemos poco tiempo, creo que va a ser la última pregunta. Gracias. Perdón, ¿me la podría repetir las reglas que, perdón? Sí, dice, ¿las reglas de instalación de los equipos de acometida de CFE son iguales en todo el territorio mexicano? Sí, CFE pide lo mismo. De hecho, si nosotros consultamos en su página, hay un apartado donde nos dice qué es lo que requiero para poder llevar a cabo justamente la contratación. Ahora bien, ahí hay algunos asegúnes. O sea, las reglas ya están establecidas en CFE. Yo lo que tendría que saber en primera instancia es si la carga que yo voy a tener conectada, dependiendo del lugar geográfico donde me encuentre. Y hago mucho mención a esto porque de verdad, o sea, estar como en Mexicali a 45 grados, yo creo que imposible sin un aire acondicionado. ¿Y qué es lo que implica un aire acondicionado? Una corriente de consumo superior o una potencia superior de consumo. Entonces también, bueno, en primera instancia es eso, en segunda instancia desde luego saber si yo le pido a CFE un servicio de 1, de 2 o incluso de 3 fases. Y de todas maneras, en cada uno de estos servicios, CFE ya tiene incluso un PDF para que nosotros podamos seguir puntualmente cuáles son las condiciones que nos piden. La única diferencia que sí hace CFE es en cuanto a la distancia máxima que haya entre el poste y donde quiero que llegue el servicio. Si estamos hablando de zona urbana, estamos hablando de 35 metros máximos entre el poste y donde va a llegar el servicio. Si estamos hablando de zona rural, CFE permite hasta 50 metros. Esa sería la única diferencia. Por lo demás, sí lo tienen homogenizado para todo el territorio nacional. Perfecto, Mary. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a proceder a despedirnos para respetar los tiempos de las personas que amablemente nos acompañaron. Y pues procedemos a despedirnos. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Agradecemos puedan contestar una pequeña encuesta que dejamos en la
sección de preguntas y respuestas a través de una liga o a través del código QR que tenemos aquí expuesto en la última lámina. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia a este webinar y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico. Muchas gracias a todos. Hasta luego.